Me estaréis preguntando, ¿y por qué te grabas así mientras andas con el móvil? Muy sencillo, porque tenéis que dejar de seguirme, porque estoy apoyardado y ya está. Y las cosas son y se dicen. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Hacía mucho tiempo que no salía a disparar así de forma tranquila. Lo he hecho hace algunos días con un grupo de amigos de aquí de mi ciudad, pero bueno, con la típica excusa de vernos, reírnos, comer y nada. Aparte no me llevé ni las PFP, me llevé la Wear Out, que ese día es lo que tocaba. Bien, pues nada, antes de empezar quiero desear mucha suerte a Air Max, ya que en unos días, dentro de poco, se van a celebrar, como sabéis, en Estados Unidos el R Max 2024, el Rock Mountain Air Challenge. Y bueno, aunque yo no puedo asistir, lógicamente le deseo la mejor de la fortuna, en especial a mi amigo y compañero Kyle De Bruyne, que será la persona que represente a la marca y que estoy seguro que lo hará muy bien, porque además, aparte de que es muy buen tirador, son muy buenas armas, muy buenos rifles y no me cabe duda de que quedarán en muy buena posición. Entonces, bueno, estoy con la Crye Compact, voy a disparar a 100 metros, lo voy a hacer con JSB el RS, el de 13 grain, en este caso la versión de Cometa. ¿Por qué voy a hacer a esta distancia? Porque la última vez que pude disparar esta carabina me quedé asombrado, me dio por hacer un grupo, yo no había pasado de los 50-60 metros, me dio por hacer un grupo a 100 metros y fue increíble. Le va muy bien este balín, le va muy bien también el Express. Como no hace relativamente aire, hace una pequeña brisa, además estoy viendo que la cinta va para un lado, la de 50 metros, la que tengo así, va para el otro, en fin. Voy a poner el Crony también para que podáis ver también la consistencia del regulador. No sé si se me olvida algo, yo creo que no, espero que aquella cámara esté grabando. Voy a poner esta también a grabar, que luego se me olvida. Vale, y como siempre voy a medir la distancia, a ver si consigo que se vea bien. Son 100 metros. Podría haber dicho, estamos a 125 metros, pero no, son 100 metros, entre 98 y 100 metros. Así que nada, hace un momento he hecho un par de grupos para centrar el visor, puesto que cambia mucho el punto de impacto según el aire. A ver si tengo suerte, me respeta un poquito durante esta tirada, que podéis ver vosotros lo bien que va este rifle a esta distancia. Me parece que ha pegado en una rama. 237. He tenido que cortar algunas ramillas chiquititas porque cuando he empezado a mirar el tema del visor y el punto de impacto, estaba escuchando cómo golpeaba el balín en alguna rama. Entonces, bueno. Wow, ha pegado encima del otro. En esta carabina yo tenía puesto el Taurus, el 318, pero como me di cuenta que podía hacer muy buenas cosas a distancias grandes, le puse el Taurus, el 530, para poder tener un poquito de más aumento, aunque ahora estoy disparando a 18 aumentos, pero bueno, poner un poquito más si queréis. Lo dejamos así. Wow, al mismo sitio. Venga, pegamos otro y vamos y le echamos un vistacillo.
No, he pegado en su sitio. Venga, y pegamos otro. Es que es una delicia tirar con esto. Qué cosa más suave, que... ¡Guau! Venga, ya el último, de verdad que es el último. ¡Guau! El mismo de antes. Venga, vamos a cortar aquí. Venga, vamos a echarle un vistacillo a ver qué es lo que hemos conseguido hacer. Vamos. Un segundín, que quite esto. Vamos allá. Pues lo dicho, le deseo muchísima suerte a Air Max en su participación este año en esta competición, que como ya sabéis va lo mejorcito del aire comprimido. Y bueno, y en especial a Kyle De Bruyne, que sé que ha entrenado bastante duro, he estado en contacto con él durante algún tiempo y no me cabe duda de que él y su Crate X lo van a hacer muy bien, muy bien. Y nada. Y luego ya de camino pues le mando un saludo a mi compadre Nono, que lo he hecho muchísimo de menos cuando vengo a tirar solo, a mi amigo Los Manueles, a Antonio, a Ángel, que lo conocí el otro día, un tío de putísima madre, a Florentino, que no pudo venir a la quedada, y Antonio también, pero no sé si lo he dicho antes, y no sé si se me olvidará alguno, porque voy pendiente aquí también de no caerme. Bueno, pues no sé cuántos tiros hemos pegado al final. A ver, un segundín, que voy a poner esto para que se vea un poquito mejor. No sé cuántos tiros he pegado al final. Aquí hay 3 disparos, aquí hay 3 disparos, aquí hay 3 disparos. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 creo. Entre 10 y 12 disparos habrá. Como estáis viendo, lo cubre perfectamente una lata de... Mira, lo cubre perfectamente una lata de balines del RS. Ese es el que se me ha escapado. Y bueno, luego he tenido un tiro que yo juraría, porque no ha pegado ni en la chapa. Entonces, por muy mal que haya salido el disparo o lo que sea, puede ser que el balín estuviese mal estado, pero es que al principio me estaban dando muchos balines en las ramas, entonces puede ser que haya pegado en algunos. Bueno, como estáis viendo, aquí hay unos 10, 11, 12 disparos y bueno, impresionante, con este balín. Con el Express también va muy bien. El Express sale, me parece que eran 200, no me acuerdo, 220 metros por segundo, 220 y poco. En fin, a ver si hago una pruebecilla también ahora con ese balín. Venga chicos, un saludo muy grande. Me estaréis preguntando, ¿y por qué te grabas así mientras andas con el móvil? Muy sencillo, porque tenéis que dejar de seguirme, porque estoy apoyardado y ya está. Y las cosas son y se dicen. Acabo de hacer un grupo ahora a 100 metros. Justo el grupo que he hecho después del que os he grabado, ¿no? De ese que he metido 10, 12 tiros, no sé cuántos han sido. El caso es que lo he grabado. Me he grabado a mí, hablando, diciendo que si le había robado el Cronia no, que si no sé qué. He grabado, bueno, lo he grabado todo, ¿no? Pero no he grabado los impactos a través de las Copcam. Entonces, el grupo ha salido impresionante, porque han sido 5 disparos. Os pondré si acaso algún, no sé, es que no sé si poneros el vídeo y tal, pero bueno, yo grabo esto por si luego en la casa se me ocurre. He metido 5 tiros, prácticamente un poco más de 50 céntimos. El otro se ha escapado, han sido 6 tiros. Uno se ha escapado un pelín, pero los otros 5, yo que sé, en 2 centímetros menos, incluso. Increíble. Pero estoy apoyardado y he grabado, a ver, que no está. He grabado con esta cámara todo, pero con esta cámara pues no he grabado, con la Scope no he grabado, se me ha olvidado darle al botón. Ya sabéis, mientras mido la distancia, grabo aquí, pongo el Crony, una mierda, pero bueno, ya está. Voy a intentar hacer otro igual. Bueno, vamos a hablar del grupo, Pues nada, yo realmente, como me quedé realmente asombrado, fue cuando un día me dio por poner la chapa con Nono. Lo que pasa es que ni llevábamos cámara ni llevábamos nada, ¿no? Por cierto, Nono, ¿te acuerdas que me decías el otro día que no encontrabas tu Crony, que el Crony que se te había perdido? Y te dije yo, que no te preocupes, que estará en algún bolsillo. Efectivamente, llevaba razón. Lo que no te había dicho es que estaba en un bolsillo de mi mochila. De mi mochila. Que nada, a ver si me compro uno yo también, porque es una pasada. Entonces, bueno,
a 100, me parece que eran 114, 115 metros, me hizo una cosa parecida. Y ahí fue cuando yo dije pero bueno, por eso fue un poco por lo que le cambié el cañón, perdón, el visor, aunque yo sé que así no queda tan bonita, porque bueno, queda quizá un poco descompensada, un visor grande, un cañón corto y tal, pero es también una buena forma de yo poder ver el día que yo quiera disparar un poquito más lejos, ¿no? Aunque estoy disparando a 18 aumentos, lo que pasa es que es cierto que el Taurus, que me encanta, el 318, lo he puesto en la Wide Out, porque esa carabina para mí, ya sabéis, muchos los que me seguís, es mi ojito derecho, ¿no? Es la Wide Out. Bueno, yo aprovechando que le he pedido prestado a Nono su Crony, voy a aprovechar y voy a hacer otro grupillo a 100 metros, igual, ¿vale? Con el RS, a ver qué tal sale. Y nada, porque es que suele salir, los pocos que he hecho suelen salir siempre así, siempre y cuando no haya aire, ¿vale? Si sale aire, pues ya vamos liados. Al mismo sitio. Es una maravilla. Aparte, la autonomía es muy grande la autonomía que tiene de disparo. Llevo 4 en el mismo sitio, ¿eh? Venga, pegamos otro. Creo que no he medido la distancia, ¿no? Ahora la medimos. Ay, ese se me fue. Venga, vamos a pegar otro. ¡Guau! Al mismo sitio, macho. Qué pasada. Voy a medir la distancia, ¿vale? Si me permitís, porque, bueno, ya sabéis a mí que me gusta hacer las cosas bien en vídeo. Además, no sé si habéis notado que a mí siempre me gusta hablar mientras tomo las distancias. ¿Por qué? Porque la gente podría decir, claro, esa distancia está poniendo el vídeo de la distancia, pero no corresponde a lo que está tirando ahora, ¿no? Entonces, yo hablo, entonces se me coge el audio tanto por... Uy, a ver si enfoca. A ver si enfoca. Ahora. Que no lo pillo. Bueno, 98-100 metros. Ya sabéis, como dije en el vídeo anterior, la retícula mide, perdón, la chapa mide 20 por 20 y vamos a ir ahora allí. Vamos a ver el grupo y allí voy a medir la chapa, ¿vale? Porque yo puedo decir que mide 20 por 20 y en realidad puede medir menos o puede medir más. Entonces, vamos a verlo. Hostia, ¿no se ha grabado, tío? Pues creo que no le he dado a grabar. Vamos a verlo de todas formas y a ver si luego pues me llevo una sorpresa y lo he grabado. Qué locura. Qué locura. Hostia, espero que se haya grabado, macho. Espero que se haya grabado. Bueno, vamos a ver. Pues nada, aquí chavales, aquí tenemos 5 disparos. A ver, un segundín. Aquí tenemos 5 disparos y este 6. Como estáis viendo. A ver, me vais a permitir un segundín que voy a coger, que tengo por aquí una moneda de estas raras. Vamos a ver. Y voy a coger también el metro, que debo de tenerlo por aquí. A ver si está por aquí. Esto mismo. Bueno, para empezar, como estáis viendo, 20 centímetros, ¿vale? Y aquí tenemos una cosa de esta que prácticamente lo cubre todo. 5 disparos a 100 metros cubiertos. Se escapa un pelín uno, si cubro uno se me escapa un pelín el otro por aquí. Y bueno, y luego este que se ha ido. Pero aquí chavales, hay 5 disparos. 5 y ese 6. A ver si me ha grabado, por favor. Venga chicos, un saludo a todos.